país todo el mundo quiere estar en el Congreso de los Diputados, y con el respeto que tienen para mí todos los diputados y diputadas y los senadores más, que lo he sido, evidentemente cuando uno entra termina teniendo el mismo metabolismo. Y eso es bueno, eso es muy bueno, eso es muy positivo. Al final todo el proceso de revolución encubierta que algunos aventuraban en España ha terminado legitimando por completo el sistema. Buenas noches. Pablo Iglesias fundó Podemos criticando al sistema y asegurando que quería cambiarlo. Pero una vez ha llegado al poder y se ha convertido en vicepresidente, parece que el sistema le ha cambiado a él. El dirigente morado pretende cambiar ahora dos aspectos claves de los estatutos de su partido para poder seguir manteniendo la toma de decisiones. Esas normas éticas establecen que un miembro de Podemos no puede estar más de 8 años en el cargo y que su sueldo no puede superar la suma de 3 salarios mínimos. Es decir, los 2.850 euros. Todo lo que superase esa cifra debía donarse al partido. Sin embargo, Pablo Iglesias quiere eliminar esas restricciones. De este modo, él podría continuar al mando y embolsándose más dinero. Pablo Iglesias se ha convertido en todo aquello contra lo que en su día pretendía luchar, en casta, como él decía. Galicia, Aragón y Murcia son las únicas comunidades autónomas en España que se resisten al coronavirus. España ya supera los 120 casos positivos. Esta tarde el ministro de Sanidad se ha reunido con las regiones más afectadas. No se descarta el cierre de colegios o el teletrabajo. Se extiende en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Ya son más de 90.000 casos en 71 países. Carles Puigdemont intenta dinamitar la mesa de diálogo. Este fin de semana ha protagonizado un acto en Perpiñán en el que ha criticado duramente el espacio de negociación abierto entre el separatismo y el gobierno de Pedro Sánchez, pidiendo no crear falsas esperanzas. Desde las filas republicanas se han desmarcado del discurso del fugado. Creemos que sería irresponsable negar el diálogo. Creemos que sería irresponsable negar la negociación y negar el hecho de hacer política para solucionar el conflicto político que hay entre Cataluña y el Estado español. Inés Arrimadas gana la primera batalla contra Francisco Igea en Ciudadanos. Este fin de semana se ha hecho con la totalidad de los compromisarios, casi el 80%. Sin embargo, estos no deciden quién será el próximo presidente de la formación. La elección se va a producir este fin de semana en las primarias, ante las que Albert Rivera ha preferido no mojarse del todo. Voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base, votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces, pero es un voto secreto. Adiós a los termómetros que marcaban más de 20 grados. Vuelve el tiempo invernal con lluvia, viento y oleaje. El temporal Jorge y Karim están inyectando fuertes ráfagas de viento en la mayoría de nuestra península. Casi toda España mantiene la alerta. Unos avisos que remitirán mañana, al tiempo que esas borrascas se alejan de nuestro país. Escalada bélica en el noroeste de Siria. Las tropas sirias respondieron ayer a la operación militar de Turquía, derribando 3 drones turcos en la zona. Putin y Erdogan se van a reunir este jueves para buscar una solución al conflicto. Analizamos todas las claves al final de este informativo, en nuestra sección de Mundo en Guerra. El mapa del coronavirus se extiende en España. Solo se libran Galicia, Murcia y Aragón. Ya son más de 120 los positivos en nuestro país. Alberto Soto, última hora. Muy buenas noches. Buenas noches, pues para ser exactos, 121 son los casos en estos momentos, datos oficiales del Ministerio de Sanidad, pero hay que estar muy pendientes porque esa cifra cambia por momentos. De hecho, ya lo he hecho aquí en la Comunidad de Madrid, porque esta tarde teníamos 32 positivos confirmados, una cifra que desde la Consejería de la Comunidad han bajado hasta los 29. El 90% de los casos que conocemos son casos importados, es decir, gente que ha viajado al exterior o turistas que han llegado a nuestro país e incluso personas que son conscientes que han tenido contactos con personas contagiadas por coronavirus. Pero lo que más preocupa a las autoridades ahora es el 10% restante, es decir, casos de contagio local de los que se desconoce automáticamente el foco de contagio. En ese punto de mira está la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, porque allí hay 2 focos ya ubicados, pero que se desconoce de dónde viene ese contagio inicial.
uno de ellos en una comunidad religiosa y el otro en el caso que les contábamos la pasada semana de un hombre que está ingresado en la UCI allí en el hospital de Torrejón con 77 años y que permanece en estado grave. Durante esta tarde se ha reunido aquí en el Ministerio de Sanidad el ministro Salvador Illa con los responsables de las comunidades autónomas para evaluar la situación. De momento, el nivel en el que estamos es de contención, es decir, el coronavirus está más o menos controlado, esa transmisión sigue bajo control, dicen las autoridades, y por tanto no hay que tomar ninguna medida adicional que las que se están llevando a cabo. Esas medidas se plantearían si cambiara ese escenario y ya plantearían quizás el cierre de colegios, incluso implantar el teletrabajo, pero esto de momento se queda apartado para el posible estudio en los próximos días. Nos vamos hasta Tenerife porque allí siguen saliendo los huéspedes de ese hotel que han permanecido aislados desde la pasada semana. 700 se aislaban el primer día y dicen desde las autoridades que para mañana 300 ya estarán en las calles. En un hotel de 1000 personas hayamos hecho los análisis a todos y que tengamos solo 5 positivos es un éxito de gestión. Lo digo yo y me lo traslada también tanto el ministro de Sanidad como el propio presidente del gobierno. Hasta el día de ayer habían salido 91 personas, cerca de 100 personas de distintas nacionalidades y en el día de hoy se prevé salgan otros 200 personas. Es decir, si todo va bien, entre hoy y mañana, primera hora de mañana tendremos ya 300 personas que habrán abandonado el hotel, ¿no? Buenas noticias, medidas positivas, es la gestión que están llevando desde el gobierno de Canarias, dicen, y que también está dando sus frutos. Desde la Comunidad Europea hemos conocido hoy una última hora. David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, ha anunciado que por el momento se cancelan todas las visitas a la entidad por el coronavirus. Y también buena noticia porque el primer infectado en la comunidad andaluza, en Sevilla, ese hombre que estaba en estado muy grave, ya ha sido dado de alta, ya está curado de coronavirus. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Tras días de incertidumbre y temor en los mercados a causa del coronavirus, la bolsa ha cerrado hoy en positivo. El IBEX 35 se ha situado en los 8.741 puntos, lo que supone una subida del 0,21%. El selectivo termina la jornada de este lunes en verde después de registrar durante la pasada semana la peor caída desde mayo de 2011. El coronavirus está golpeando al mundo empresarial. La Feria Mundial del Móvil o el Salón del Automóvil de Ginebra han sido algunas de sus víctimas. Si el brote se agrava y se alarga mucho más en el tiempo, podría impactar negativamente en el crecimiento económico global. Mucho más drástico que el avance del coronavirus es el efecto negativo que está dejando en la economía. Los empresarios lo analizan con cautela. Del coronavirus que está ahí, que es un tema global, que es un tema mundial y que lógicamente, como no podía ser de otra manera, también nos va a afectar en España. La OCDE rebaja su previsión de crecimiento de la economía mundial al 2,4%. El efecto alarma que crea el COVID-19 es más fuerte que su ritmo de contagio, por lo menos en el sector empresarial, que espera un efecto rebote de las cifras en 2021 si se logra contener la enfermedad. Para conseguir ese objetivo, ven necesario implantar medidas que prevengan la propagación, pero ven con cierto temor las decisiones que tomen las autoridades. Les afectarían. Lo saben porque ya lo están haciendo las de Japón y algunas de la zona euro, que han visto recortada su previsión de crecimiento en 3 décimas. Una recesión que preocupa y de la que solo se salvaría Estados Unidos, el país que registra un impacto menor. Preocupa también la caída libre de las bolsas del mundo. En España, el IBEX 35 experimentó la semana pasada su peor cifra desde 2010, cayendo casi un 12% en conjunto. Y es que muchas empresas han implantado ya fuera de España el teletrabajo y se siguen cancelando grandes eventos. Otras estudian aplicar ERTEs, expedientes temporales de regulación de empleo. El turismo es otro sector que está siendo víctima del coronavirus por las cancelaciones en masa. Desde la Confederación de Agencias piden calma. No existe ninguna restricción ni ninguna prohibición a los viajes, ni muchísimo menos. Porque viajar, dicen, es seguro, menos en los grandes focos. China, algunos países de Asia, como Corea, Irán. La paralización de la industria en China ya está teniendo consecuencias, porque el 20% de la producción está estancada. Pero en estos casos, en la economía, siempre hay quienes pierden más y menos. Los fabricantes de mascarillas, de test y desinfectantes son la excepción de la recesión. La crítica al gobierno ha llegado hoy desde el Partido Socialista de Extremadura a cuenta de las intenciones de Pablo Iglesias. El morado ha planteado cambios en los estatutos de su partido para reformar 2 de sus señas de identidad. El presidente Emiliano García Paje ha atizado a los socios del Ejecutivo. Que tengamos forma de vincular la opinión pública y crear voluntad como país más allá de las modas
Esto es esencial. Hubo un momento, hace no muchos años, a partir del 15M, que se puso en cuestión hasta la democracia representativa. ¿Bien? ¿Y qué otro modelo tenemos? ¿Cuál? ¿Cuál tenemos? Realmente nadie ha sido... Al revés, en este país todo el mundo quiere estar en el Congreso de los Diputados. Y con el respeto que tienen para mí todos los diputados y diputadas, y los senadores más que lo he sido, evidentemente cuando uno entra termina teniendo el mismo metabolismo. Y eso es bueno, eso es muy bueno, eso es muy positivo. Al final todo el proceso de revolución encubierta que algunos aventuraban en España ha terminado legitimando por completo el sistema. La democracia representativa, la economía de mercado, sobre lo que yo creo que hoy nadie establece diferencias de fondo. Hasta el momento, los estatutos de Podemos limitan los mandatos a 8 años y también a cobrar los 3 salarios mínimos, esa suma. Toda la cantidad que supere esa cifra debía ser donada al partido. Sin embargo, Pablo Iglesias quiere acabar con estas 2 restricciones. Unas intenciones que logrará sacar adelante en la tercera Asamblea Ciudadana del próximo 21 de marzo ante la falta de competencia. Donde dije digo, digo Diego. Los senadores de Podemos, como los cargos públicos de Podemos, pueden ingresar al mes como máximo 3 salarios mínimos, el resto lo tienen que donar. Ningún eurodiputado de Podemos va a cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros. Es de vergüenza que estos señores del PSOE y del PP estén cobrando 8.000 euros al mes. Si había algo que les diferenciaba del resto de partidos era esto. Ahora Iglesias da un giro radical a uno de sus argumentos bandera. El secretario general de Podemos propone acabar con la limitación salarial en los cargos públicos equivalente a 3 salarios mínimos interprofesionales, lo que supondría acabar con una norma interna reflejada desde la fundación del partido en 2014. Miren la comparativa, este es el código ético oficial, pueden verlo en su web desde esa fecha. Todos los miembros de Podemos aceptarán la limitación salarial genérica de 3 salarios mínimos interprofesionales, que se obtendrán por la totalidad de sus funciones en puestos profesionales, indirectamente de su pertenencia a Podemos. Y este es el texto de ahora, 2020. El salario mínimo interprofesional deja de ser un marco de referencia válido para la limitación salarial. Las donaciones serán realizadas mediante porcentajes del salario percibido en función de las responsabilidades asumidas. El ex de Podemos Madrid asegura que están amputando 2 elementos centrales de la ética política sobre la que se fundó Podemos. ¡Qué deterioro, qué pena!, acaba diciendo Espinar. Rosa Díez, más de lo mismo, critica que Iglesias ya no habla como antes. ¿Por qué? Porque ahora le afecta a él, porque ahora la caspa es él. Ahora que Pablo Iglesias ha llegado al gobierno, 6 años después de la fundación del Partido Morado, no quiere irse. ¿Y qué otra decisión ha tomado? Acabar con la limitación de mandatos y perpetuarse en el poder de Podemos, o al menos poder hacerlo. Solo se puede acumular 2 mandatos de 4 años prorrogables a 4 más en caso excepcional. Él ha llegado y para quedarse, ya lo dijo ayer. Queridos amigos de las cloacas, estamos en el gobierno. La mesa de diálogo con el separatismo se inició el pasado miércoles en la Moncloa y Carles Puigdemont ha mostrado este fin de semana su desprecio a la misma. El expresidente ha aparecido este sábado un acto organizado por el Consejo por la República en Perpiñán, en Francia. Carles Puigdemont ha puesto en cuestión la utilidad de las negociaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el separatismo. Lo ha hecho pidiendo no levantar falsas expectativas ante este espacio de diálogo. El expresidente de la Generalitat también se ha mostrado partidario de no renunciar a la vía unilateral para la independencia de Cataluña y para ello pide una movilización permanente en las calles. Ante las críticas, Esquerra ha preferido guardar las distancias con Puigdemont. Los republicanos se han desmarcado totalmente de este discurso, reivindicando la mesa de diálogo que han conseguido arañar al Ejecutivo. Creemos que sería irresponsable negar el diálogo. Creemos que sería irresponsable negar la negociación y negar el hecho de hacer política para solucionar el conflicto político que hay entre Cataluña y el Estado español. Como también sería irresponsable negar la movilización social o no querer demostrar la fuerza que tenemos como movimiento en las calles. Nos decían que era imposible poder sentar al gobierno del Estado español en una mesa de negociación y esto ha sucedido, esto ha pasado. Ahora nos dicen que la mesa de negociación no servirá para nada,
Pues bien, nosotros no vamos a renunciar a esta mesa de negociación, no vamos a renunciar a este diálogo, a esta negociación, como tampoco vamos a renunciar a poder salir a la calle y demostrar la fuerza del independentismo. Mientras la división, el separatismo se hace una vez más evidente, desde el partido del Gobierno también rebajan esas palabras de Carles Puigdemont. Cristina Narbona, la presidenta del Partido Socialista, confía en que los ataques del exdirigente no afecten a la mesa del diálogo, insistiendo al mismo tiempo en que esa es la única vía para reconducir la situación. No creemos en absoluto que esto vaya a modificar lo que está acordado en la mesa de diálogo. Y, por cierto, en ese acto todos los presentes tuvieron también la oportunidad de escuchar al señor Oriol Junqueras, que ponía en valor la existencia de esa mesa de diálogo. Por tanto, puede haber discrepancias en el ámbito del independentismo, es evidente que las hay, pero lo fundamental es que esa mesa de diálogo ya ha comenzado a funcionar, que tenemos una metodología de trabajo, que no excluimos ni negamos la complejidad y la dificultad de seguir adelante, pero ese es nuestro propósito, el que el diálogo dentro de la ley sea útil. Los golpistas del 1 de octubre siguen saliendo de la cárcel. Este lunes lo ha hecho Raúl Romeva y mañana le toca a Oriol Junqueras. Patricia Tenorio lo hacen además sin haber cumplido una cuarta parte de su condena. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Sí, eso es que los condenados por el 1 de octubre en Cataluña siguen saliendo de la cárcel uno tras otro. Este lunes le ha tocado el turno al exconsejero de Exteriores Raúl Romeva. Condenado a 12 años de cárcel por sedición y malversación, Romeva ha salido de prisión para trabajar en una asociación privada después de que en Lledoners, gestionada por la Generalitat, acordaran flexibilizar su régimen penitenciario. ¿Cómo? Mediante la aplicación del artículo 100.2. De esta forma, aunque no haya cumplido siquiera una cuarta parte de su condena, ha podido salir. Romeva, sonriente, ha salido hacia las 11 de la mañana del centro penitenciario acompañado de su pareja y ha puesto el siguiente tuit que van a ver en sus pantallas. Dice: primer día de trabajo fuera de Lledoners, sin libertad, pero con el compromiso intacto. Sigo y seguiré sirviendo a los ciudadanos, es lo que he hecho siempre. Mañana martes le toca el turno a Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión. Volverá a disfrutar de la libertad pese a haber cumplido apenas el 18% de la pena que le impuso el Tribunal Supremo. Y en cuanto a Dolors Bassa, la Fiscalía se ha opuesto a la salida que la cárcel de Lledoners le ha autorizado a esta exconsejera de Trabajo para cuidar de su madre. Para la Fiscalía no se puede considerar que la actividad de atender y cuidar a su madre forme parte del tratamiento de Bassa. Veremos qué ocurre con su caso. Gracias, Patricia. Y el liderazgo de Inés Arrimadas en Ciudadanos es cada vez más evidente. Su candidatura, llamada Unidos y Adelante, ha arrasado en las elecciones de compromisarios para la Asamblea del partido que se han celebrado este mismo fin de semana. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la presidencia de la formación para esa elección. Los compromisarios no eligen al presidente de Ciudadanos. Esto se va a producir en unas primarias por sufragio universal de todos los militantes naranjas que se darán cita este próximo fin de semana. Inés Arrimadas medirá sus fuerzas con Francisco Igea y también con Chimo Aparici, un militante que asegura querer devolver a Ciudadanos a sus orígenes. Inés Arrimadas se impone al que parece ser su único rival fuerte, a Francisco Igea. En esta primera batalla, Arrimadas ha salido reforzada al lograr 277 compromisarios frente a los 21 del vicepresidente de Castilla y León. Un afiliado, por ejemplo, en una provincia donde se elijan 10 compromisarios, puede votar simplemente a uno, o puede votar a varios que muestren afinidad con distintas candidaturas. Por lo tanto, no podemos hacer un cálculo y un control. Es cierto, porque no vamos a negar la evidencia, que de los compromisarios que muestran explícitamente afinidad con el lema de la candidatura de Inés Arrimadas, pues está alrededor de un 80%. Y los que han mostrado explícitamente afinidad con la candidatura del señor Igea son el 6%. Estos son, en principio, los temas que se debaten. Pero no existe un registro de candidaturas porque no existen candidaturas, solo son individuales.
Inés Arrimadas pretende coger el timón que quedó suelto con la marcha de Albert Rivera. Después de 3 meses fuera de la vida política, hoy le hemos vuelto a ver. Rivera ha reaparecido públicamente ofreciendo una rueda de prensa para anunciar su fichaje por el bufete de abogados Martínez Echevarría, del que será a partir de ahora presidente ejecutivo para España y Portugal. De este modo, el bufete le ha presentado públicamente como nuevo miembro del equipo. Rivera retoma la profesión que estudió en la universidad y a la que dedicó sus años previos a su entrada en la política. Sobre el proceso que vive Ciudadanos, el expresidente del grupo ha evitado pronunciarse tajantemente. Ha mantenido la prudencia, despejando la pregunta de los periodistas sobre cuál sería su voto de cara a las primarias. Asegura que sus preferencias son conocidas por la mayoría, insinuando su previsible respaldo a Arrimadas. Bueno, en primer lugar, yo también voy a insistir, lo siento. Voy a insistir en ser prudente y que entiendan ustedes que estoy en una etapa profesional nueva y creo que es obvio, ¿no?, con esta noticia y esta presentación del despacho que hoy hacemos aquí. Pero vaya, tampoco creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Ciudadanos ni de Inés Arrimadas. Es decir, voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base, votaré como cualquier otro y mi voto es secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces, pero es un voto secreto. Mal pronóstico para Ciudadanos en las elecciones gallegas. El 5 de abril la formación naranja volvería a quedarse fuera de la Cámara gallega según el sondeo que hemos conocido hoy de Sociométrica para El Español. Alberto Núñez Feijóo ganaría sobradamente los comicios, aunque lo haría temiendo por perder la mayoría absoluta que se sitúa en los 38 parlamentarios. El Partido Popular, según este barómetro, lograría 37-38 escaños. Le seguirían los socialistas, que crecerían en el Parlamento pasando de los 14 diputados hasta una horquilla de 19-20. El bloque nacionalista gallego superaría a los de Podemos con 9 parlamentarios, un asiento menos que tendría la marca morada en Galicia, Grupo Común da Esquerda. Vox lograría entrar en la Cámara con un escaño. Comienzan los preparativos para el 8M, el Día Internacional de la Mujer. La manifestación contará esta vez con la presencia del PP, que se ausentó el pasado 2019. La vicesecretaria de Política Social de los Populares, Cuca Gamarra, así lo ha confirmado hoy, anunciando también que tendrán su propio manifiesto. Son muchas las mujeres del Partido Popular que vienen participando de manera habitual y normal en las manifestaciones del 8 de marzo y este año hemos decidido hacerlo también de una manera más institucional como partido, porque son muchas las mujeres, miles de mujeres que votan a este partido las que nos manifestamos y que por tanto va a estar la dirección también representada. Y lo haremos con ese manifiesto que este partido va a aprobar y que va a presentar a la sociedad española. El intento de boicot de una activista femen lo ha sufrido este fin de semana Javier Ortega Smith. El secretario general de Vox estaba dando un mitin en Zaragoza. El acto, que contaba con la presencia de 200 personas, se vio marcado por la irrupción de una feminista radical que se subió al escenario con el pecho descubierto y pintado para increpar al dirigente de la formación al grito de "al maltratador lo protege Vox". La mujer fue desalojada por el personal de seguridad de ese centro, el Centro Cívico de Universidad de la capital aragonesa. No es la primera vez que este colectivo feminista realiza una protesta en un acto del partido de Vox. Javier Ortega Smith reaccionaba posteriormente a ese incidente a través de las redes sociales. Los totalitarios y sus ideologías destructivas no lograrán detener a la España valiente. Adelante desde Zaragoza. La reforma de la ley de la cadena agroalimentaria no es suficiente. El campo sigue en pie de guerra y con su calendario de movilizaciones inamovible. Exigen más ayudas fiscales, mejoras en los seguros agrarios del campo y una mayor defensa de la PAC. Desde Asaja reclaman todas esas medidas para que su sector pueda sobrevivir. El decreto no tiene improvisación, Yo creo que el decreto está perfectamente estudiado. Otra cosa es que la consecuencia del decreto sea todo lo que cubra todas nuestras necesidades, pero yo digo hoy públicamente
que el decreto que ha puesto el ministro encima de la mesa en lo que concierne a la ley de la cadena hay cosas importantes y positivas. No denostemos y no las cosas en su término y cómo hay que hacerlo. Yo creo que el decreto tiene 3 características fundamentales: la venta a pérdidas, la valorización del producto y los contratos. Unos tienen más importancia que otros, se pueden aplicar antes que otros, pero pongamos en su justo término que no tiene improvisación y, desde luego, ¿por qué las movilizaciones? Porque entendemos las organizaciones que no es suficiente. Las medidas que hay no son suficientes. La llegada de turistas a España se redujo durante el pasado mes de enero. Llegaron exactamente 4.100.000 extranjeros, lo que supone un 1,4% menos que en enero de 2019 y el mayor retroceso interanual de turistas extranjeros desde mayo del año pasado. Llegaron menos turistas, pero los que escogieron nuestro país como destino se gastaron mucho más dinero. Cada turista que visitó España en el primer mes de 2020 se gastó una media de 1.155 euros, lo que supone un 3,6% más que en el mismo periodo del anterior ejercicio. Los principales mercados emisores de los turistas llegados a España en enero fueron Reino Unido, Alemania y Francia. Estas cifras que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística este lunes no reflejan de momento el impacto de la extensión del contagio por coronavirus. Y las ventas de coches siguen desplomándose. Continúa la tendencia de los últimos meses de datos negativos para el sector automovilístico en España. Las matriculaciones de vehículos nuevos son un claro indicador del estado del mercado y, según los datos de la patronal de Faconauto, no llegan ni siquiera a las 100.000 unidades. Matriculaciones de vehículos del mes de febrero mantienen el tono negativo que hemos visto sobre todo en los últimos 18 meses y el dato podría haber sido peor sin las automatriculaciones que han hecho los concesionarios, especialmente en los 2 últimos días de febrero. Preocupa, sin embargo, mucho una nueva caída del canal de particulares, la venta que hace el concesionario a las familias, y para nosotros es este el problema real del sector. El diagnóstico lo ha hecho el propio Banco de España en su último informe trimestral, ya que en él ha vinculado esta caída en las matriculaciones con la incertidumbre que vive el sector. CIMIC, la filial australiana de ACS, se adjudica nuevos contratos por 140 millones de euros dentro de un proyecto de infraestructura en el estado de Australia Meridional. CPB Contractors se va a encargar de la construcción de un puente, un paso elevado y la duplicación de autopista en varios tramos. Juan Santamaría, el director ejecutivo de CIMIC, ha asegurado que estos 3 trabajos van destinados a mejorar la seguridad vial, reducir la congestión de tráfico y aportar una mayor red a las comunidades de Australia Meridional. En base a sus decisiones, los contratistas confían en la capacidad de la filial de ACS para entregar de manera eficiente estos grandes proyectos viales. 25 días han pasado desde el derrumbe del vertedero de Zaldívar y los 2 trabajadores desaparecidos siguen sepultados sin haber sido rescatados ni siquiera localizados. Los trabajos continúan estos días y a la búsqueda se va a sumar ahora una nueva pala de rastreo especial para remover y cribar la tierra con mayor intensidad. Durante todos estos días, los tóxicos, el amianto, el mal tiempo y la inestabilidad del terreno han obligado a paralizar en varias ocasiones la búsqueda. Los trabajos se centran en estos mismos momentos en una de las 4 zonas del desprendimiento donde se sospecha que pudieran estar sepultados los 2 trabajadores. 3 semanas después del trágico accidente, las familias se sienten impotentes. Buscan a un hombre que desapareció este último sábado en Sevilla. Se trata de David Ortega González, de 45 años. No se sabe nada de él desde el pasado día 29 y, según nos acaban de confirmar hace apenas unos minutos, se le acaban de encontrar este mismo lunes. Esta advertencia de SOS desaparecidos, por tanto, ha sido ya desactivada. Aún así, en España se siguen buscando a día de hoy a más de 5.000 desaparecidos. La mitad de ellos son menores. Cifras que se plasman en el 4º informe de las personas desaparecidas sin causa aparente en nuestro país en el año 2019 y que el Ministerio de Interior ha hecho hoy público. En él se destacan los más de 1.000 casos de menores extranjeros tutelados que se fugan voluntariamente de los centros. Y como no puede ser de otra manera, lo primero a mencionar sería la cifra total de desapariciones denunciadas durante el pasado año 2019, que serían 26.356.
Como ven, también pueden observar la evolución de los últimos años desde que fue creada la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar, y la cifra correspondiente al 2019 representaría un descenso del 11,5% respecto al año anterior. Y ese fuerte descenso se debe, entre otros factores, a la publicación el año pasado del protocolo de actuación para fuerzas y cuerpos de seguridad, lo cual ha procurado una gestión más ágil de las denuncias. No obstante, vemos que según se van resolviendo esas desapariciones con el paso del tiempo, permanecen menos de 200 al año, que son las que tenemos que tomar como referencia, como objetivo para ir reduciéndolas al máximo cada año. Se acaba el tiempo primaveral de estos días. La borrasca Jorge y Karin han provocado una bajada importante de las temperaturas y avisos por fuertes ráfagas de viento en toda la península. Este lunes se ha registrado un intenso temporal de viento en la región de Murcia y también en el interior de la Comunidad Valenciana. En la costa gallega y cantábrica se han visto olas de hasta 8 metros y la nieve también ha vuelto a aparecer en algunos puntos de la península. El frío también se ha dejado notar, provocando que los termómetros hayan caído hasta los 10 grados. El frente, vinculado a los dos temporales que azotan Europa, vienen acompañados de lluvia en toda la península, a excepción de las provincias mediterráneas. Para mañana, ya martes, la mayor parte de los avisos meteorológicos desaparecen de casi todo el mapa. Se mantiene la alerta naranja por vientos en el norte de Aragón y por fenómenos costeros en el litoral sur, Tarragona y Almería. El litoral gallego, asturiano y cántabro continúa con avisos costeros, pero se rebaja el riesgo. Ha sido precisamente el viento lo que ha obligado a la suspensión de la segunda mascleta de Fallas. El disparo pirotécnico ha sido cancelado a primera hora de esta mañana por seguridad ante las alertas naranjas. Un viento que ha provocado caída de árboles y hasta de adornos de iluminación en diferentes calles. Desde hace 37 años nunca se habían visto rachas de viento tan fuertes en la Comunidad Valenciana. El consistorio también ha ordenado el cierre de todos los parques y jardines con valla y recomienda evitar las zonas con árboles. Hemos tenido que suspender finalmente la mascleta a las 12 del mediodía, no solo porque no se podía tirar, los bomberos nos desaconsejaban el tirar la mascleta. Hemos empezado pensando retirar los aéreos, pero finalmente nos han dicho que ni tan solo lo que había por tierra se podía tirar. No solo eso, los bomberos tenían 120 incidencias esperando a ser resueltas y el esperar un poco más a ver qué pasaba con el viento suponía pues que los bomberos no pudieran atender otras cuestiones en el resto de la ciudad. De hecho, parques y jardines está cerrado. Me comenta que se ha caído una garlanda de luces de una falla de Ruzafa, también por efectos del viento, algunas vallas publicitarias. Entonces, bueno, yo creo que al final hemos tomado la decisión correcta, la seguridad es lo primero y los bomberos así lo aconsejaban. Y volvemos en directo hasta el Ministerio de Sanidad. Allí se encuentra nuestro compañero Alberto Soto. Alberto, ¿cuál ha sido la última reacción sobre el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud? Muy buenas noches de nuevo. Pues la última hora han sido sus declaraciones, las declaraciones del presidente de la Organización Mundial de la Salud en una rueda de prensa que ha acabado hace tan solo unos minutos. Si la semana pasada elevaron el riesgo de alto a muy alto, no por la letalidad, sino por la rapidez con la que se propaga el virus, hoy desde la OMS reconocen que estamos ante un terreno desconocido, ya que nunca antes se había visto un patógeno respiratorio que sea capaz de propagarse con esta rapidez por el territorio comunitario. Y también dicen que las medidas que se están tomando están siendo efectivas. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Un hombre armado se ha atrincherado en un centro comercial de Manila con 30 personas como rehenes. 10 horas después de irrumpir en las instalaciones y de negociar con las autoridades, el asaltante accedió a liberar a los retenidos. El individuo era un antiguo guardia de seguridad que había sido despedido tras ausentarse durante semanas de su puesto de trabajo. Al parecer, el hombre quería denunciar de este modo los despidos injustos de él y de sus otros compañeros, al tiempo que reclamaba a los negociadores que todos fuesen readmitidos en sus anteriores empleos. El secuestrador hirió de bala a uno de los rehenes, que ha sido trasladado a un centro médico y se encuentra ahora mismo estable.
Primer lanzamiento de misiles de este 2020 de Corea del Norte. El gobierno ha disparado este lunes 2 proyectiles de corto alcance no identificados hacia el Mar del Este. Ambos proyectiles han recorrido unos 240 kilómetros. La última vez que Corea del Norte realizó este tipo de ensayos fue en noviembre, hace ya 3 meses, cuando disparó 2 proyectiles de corto alcance. En 2019 se registraron 13 lanzamientos diferentes y con este Corea del Norte parece comenzar su temporada anual de lanzamiento de misiles. El viernes pasado, el líder norcoreano, Kim Jong-un, había comparecido en público para supervisar unas maniobras de su ejército. Sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Miramos hoy hacia Siria porque allí la tensión va en aumento. ¿Cuáles han sido los últimos ataques que se han producido? Bueno, todos recordamos, porque lo hemos ido siguiendo muy atentamente en esta casa, que a mediados de diciembre se inició la gran ofensiva, la que debía ser la gran ofensiva final del ejército sirio para reconquistar el último gran bastión terrorista que sigue en manos de, hablábamos, es el bastión de Idlib, es una amplia región del noroeste de Siria, que está, digamos, organizada, dirigida, gestionada por 3 milicias terroristas, una de ellas la, digamos, descendiente de Al-Qaeda. Inició, como he dicho, a mediados de diciembre esta gran ofensiva, con grandes avances iniciales, hasta prácticamente la semana pasada, tanto en el sur como en el este del país, con lo que ha recuperado una enorme cantidad de esa bolsa, que se ha estrechado muchísimo, y además ha dejado libre la carretera principal que une Alepo con Damasco, con lo cual eso eran todo buenas noticias para Siria. El problema es que los yihadistas de la bolsa no están solos y tienen el gran apoyo incondicional de Turquía, ¿no? ¿Cuándo ha intervenido Turquía? Pues ha intervenido cuando ya veía la caída de Idlib como algo inminente, algo que no se podía evitar, y entonces ha intervenido militarmente con mano muy fuerte. ¿Cuál es la excusa? La excusa ha sido la muerte de 34 soldados turcos hace apenas unos días, el jueves, por un bombardeo aéreo. Todavía hay dudas si es de los sirios o de los rusos, pero bueno, en todo caso está claro que es del bando contrario, y por otro lado alegando la protección civil de los habitantes, ¿no? De los habitantes de la región, lo cual no deja de ser gracioso porque Turquía ha protagonizado 3 invasiones en Siria, una en 2016-17, otra en el 2018 y otra en el 2019, que además de haber ocupado ilegalmente territorio al cual no había sido invitado por el país, por el gobierno legítimo, han muerto muchos civiles en esas 3 invasiones y además ha provocado oleadas de refugiados y de desplazados, ¿no? Y en cuanto a los soldados turcos, es verdad que fueron muertos en ese bombardeo contra las tropas yihadistas. Lo que había olvidado Turquía es informar a Rusia, en el acuerdo que tienen, para informar de la presencia de tropas turcas, de tal forma que los bombardeos eviten en todo momento bombardearles. Claro, Turquía no había avisado de su presencia porque estaban embutidas, como se suele decir, dentro de las tropas yihadistas, y era difícilmente explicable qué hacen unos soldados de un aliado de la OTAN, un ejército teóricamente serio y convencional, protegiendo, ayudando y combatiendo junto a milicias yihadistas. Así que esta es la situación ahora. En el momento en que Turquía se ha metido, en estos últimos días han recuperado los turcos, ayudando a sus aliados yihadistas, han recuperado parte del territorio, han recuperado algunas zonas del sur y han vuelto a cortar la carretera vital, arteria de comunicación entre Alepo y Damasco. Esa es la situación actual. Ahora mismo está más o menos estabilizado el frente, siguen teniendo ligeros avances los yihadistas. Veremos lo que ocurre en los próximos días y sobre todo si hay un alto el fuego en esta ofensiva turca. ¿Cómo está siendo la cooperación de Rusia? Bueno, la cooperación de Rusia, hay que tener en cuenta que todos los actores, tanto locales, es decir, los grupos yihadistas en este caso, y Siria, tienen una agenda propia, tienen unos objetivos. Bueno, y los actores regionales, los que desde fuera están interviniendo, tienen otra agenda propia. Es decir, Rusia apoya a Siria, pero no necesariamente tiene la misma agenda, no quiere el mismo final o no está dispuesta a involucrarse al todo o nada ante cualquier perspectiva. Es decir, si el
conseguir la victoria final de Siria supone un enfrentamiento abierto, una guerra convencional en todos los sentidos con Turquía, pues eso Rusia lo va a evitar a toda costa. Es decir, hay agendas que pueden participar de algunos de los puntos en los que se puede hacer una parte del recorrido juntos, pero hay otras en las que no. Y los turcos, pues por lo mismo, tienen una agenda muy similar en parte a los yihadistas, pero no específicamente la suya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la cooperación que están teniendo los rusos? Los rusos, recordamos que intervinieron en Siria en 2015, cuando el gobierno sirio estaba contra las cuerdas y a punto todo el mundo auguraba una debacle y una catástrofe y un colapso del régimen, y sin embargo llegó Rusia y apoyó con mucha efectividad, pues con tropas en tierra, con apoyo aéreo, con asesores, con fuerzas especiales muy importantes, con armamentos y equipos sofisticados, y esto lo sigue haciendo a día de hoy. Lo ha mantenido, quizás las tropas en tierra es lo que menos, es decir, ya retiró una gran parte de sus tropas en tierras una vez que el gobierno sirio ha recuperado gran parte del país, pero sobre todo el apoyo aéreo y las fuerzas especiales siguen teniendo un papel importante. Sobre todo el apoyo aéreo. No hay ofensiva siria de importancia que no esté apoyada antes, durante y después por los aviones rusos, que son naturalmente los dueños del aire en Siria, y en concreto en Idlib también lo son. Los rusos han dejado la piel todos estos años, ya llevan 5 años de intervención, 117 muertos, soldados muertos más 4 contratistas de seguridad privados, y 15 aeronaves entre aviones y helicópteros ha perdido Rusia aquí. Pero, a pesar de todo este apoyo, tiene alianzas de interés con Turquía, tiene intereses comunes, y por lo tanto pues tampoco es de su interés una guerra abierta, como he dicho, contra Turquía. ¿Cuáles serían esos intereses compartidos? Bueno, pues hay una alianza, casi un eje del mal, como diría Estados Unidos, que lleva bastante tiempo, bastantes años existiendo entre Rusia e Irán, ¿no? Un poco para hacer de contrapunto regional, como influencia regional en Oriente Medio frente a Estados Unidos y naturalmente también Arabia Saudí. Turquía, que teóricamente como aliado nuestro en la OTAN debería estar en nuestro bando, precisamente por su política hacia Oriente Medio, se ha ido distanciando, precisamente por ese distanciamiento de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, pues por temas de derechos humanos, la negativa de la Unión Europea, muy vinculada también a los derechos humanos, a incorporarla a la propia Unión, etcétera, se ha ido viendo relegada, y entonces Turquía ha buscado nuevos amigos, que es geopolítica pura. ¿Y dónde se ha acercado? Se ha acercado al eje Irán-Rusia. Y ahora mismo hay un eje, Rusia, Irán y Turquía, que aunque Rusia y Turquía sean rivales, realmente comparten algo. ¿Qué comparten? Comparten que quieren, digamos, dirigir los destinos de Oriente Medio independientemente de Estados Unidos. Si Turquía no obtiene el apoyo de Europa ni de la OTAN para meter mano en Oriente Medio, lo buscará hacer por sí misma, pero por sí misma no siempre se puede, así que necesita aliados regionales, por lo menos puntualmente. Eso sería un poco el juego al que está jugando Turquía, un juego que puede salirle bien o no, por ahora le está saliendo bastante bien, y es una alianza, como he dicho, que como es muy interesada, puede saltar en cualquier momento, porque sí que Irán y Rusia tienen razones para una relación duradera y más sincera, entre comillas, pero Turquía no. Entonces la relación entre Turquía y Siria puede saltar en cualquier momento. Tienen relaciones económicas importantes, tienen este objetivo un poco de enfrentarse o de ser el contrapunto a la Unión Europea y a la OTAN, pero claro, han muerto el otro día 34 soldados turcos, eso es bastante inaceptable para Turquía, independientemente de que no debieran estar ahí, desde luego. El bombardeo es posible, se dice que podrían haber sido aviones rusos, concretamente Sukhoi 34, los rusos lo niegan, dicen que han sido los sirios, pero que tenían sus razones para hacerlo, y la respuesta turca, que ha sido bastante dura, ¿no? con sus miles de soldados, carros, aviones que está metiendo en Idlib, y que ha respondido matando a una veintena de soldados sirios, derribándoles 2 aviones sirios también ayer mismo, puede hacer que mañana, es decir, ahora mismo tenemos un
gobierno legítimo que ha invitado a otro país legítimo, que es Rusia, o sea, Siria y Rusia, combatiendo en una bolsa de yihadistas que han invitado a los yihadistas. No pueden invitar porque no son el gobierno legítimo, pero se han metido los turcos. Los turcos realmente, formalmente, están invadiendo Idlib, no han sido invitados por el gobierno legítimo. Pero, sin embargo, en esa situación en Idlib lo que tenemos son ejércitos convencionales de grandes potencias enfrentados prácticamente unos a otros. Si la situación se sale de quicio y empiezan a morir demasiados, empieza a haber demasiados ataques entre unos y otros, Siria puede pasar a segundo plano y ser una guerra abierta entre Turquía y Rusia, lo cual sería catastrófico para empezar en la región y seguidamente para ambos países, con lo cual es algo que van a intentar evitar, pero ya digo que es difícil. Se está registrando una llegada masiva de personas que buscan asilo y refugio. ¿Podría ser esto una estrategia de presión a la Unión Europea por parte de Turquía? Sí, además no lo digo yo, lo ha dicho el mismo gobierno turco. Ha dado orden, y además por escrito y publicado, a la policía y las guardias de fronteras de dejar vía libre, de no impedir, como hacían hasta ahora, de no impedir la salida de refugiados hacia las fronteras de Grecia y Bulgaria. Ahora ha dicho, anchas Castilla, el que quiera quedarse se queda, el que quiera salir se sale. Claro, imaginémonos, la respuesta ha sido oleadas masivas de refugiados que están en Turquía. Recordemos que Turquía tiene ya casi 4 millones de refugiados de la guerra de Siria y 3.700.000. Y lo que está diciendo es, todo este problema en Idlib me está causando graves quebrantos porque tengo más refugiados todavía. Muchos los ha provocado él. Precisamente Turquía, hay que recordar que si no hubiera apoyado a los yihadistas desde el principio de la guerra, igual que Arabia Saudí, esta guerra se podría haber terminado en muy poco tiempo y no hubiera habido esta catástrofe humanitaria de refugiados y sobre todo habrían vuelto los que se habrían ido mucho antes. Pero bueno, independientemente de eso, la situación es que está recibiendo más refugiados y lo que quiere es una doble presión. El grifo que está haciendo, y además lo ha dicho claramente, hacia la Unión Europea es doble. Por un lado quiere recursos, quiere dinero. Ya se le dio dinero, quiere más para gestionar a esos refugiados en Turquía, pues los campamentos, ofrecerles trabajo, formación, escuelas, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Pero hay otra cosa que quiere muy importante y es el aval político, diplomático y moral de lo que está haciendo en Siria. En Idlib, pero también en el norte de Siria con la ocupación del verano pasado de una amplia zona kurda, etcétera. Todas estas invasiones turcas del norte de Siria, Turquía, que está recibiendo grandes quejas del mundo occidental, lo que quiere es que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos le apoyen y le avalen. Con lo cual, esto es posible que lo obtenga, porque con tal de que cierre el grifo de los refugiados, Europa, quizás no tanto Estados Unidos, pero Europa puede hacer casi cualquier cosa. Y Estados Unidos, con tal de enfrentarse a Rusia, también puede hacer casi cualquier cosa. Bueno, para este jueves, día 5 de marzo, está previsto una cumbre entre Rusia, Turquía, Francia y Alemania por este asunto. Se espera que haya algún avance. Bueno, la cumbre, la verdad es que los únicos que la anunciaron fueron Francia y Alemania, que estarían encantados de poder apuntarse ese tanto. El problema es que a los pocos días Erdogan ha dicho que no hay ninguna cumbre. La desmintió, y lo que sí que hay el mismo jueves, es una reunión en Moscú de Erdogan. Es decir, el presidente de Turquía, Erdogan, va a Moscú a reunirse con Vladimir Putin para tratar de solventar esta situación. Es una reunión de urgencia que han organizado sobre la marcha. Y ahora, que Francia y Alemania se sumen a esta reunión en Moscú para dentro de 2 días, cuando ha sido desmentida y además iba a ser en Turquía, yo creo que es difícil ya. Yo creo que esta reunión no va a ser posible, pero lo importante no es eso, que estén Francia y Alemania, lo importante es que estén precisamente sentados hablando Putin y Erdogan, y eso va a ocurrir el jueves de todas formas, aunque sea en Moscú. Lo que buscan es un alto el fuego, ya lo ha dicho claramente el presidente de Turquía. No es que sea difícil, porque ambos lo van a querer. La gran duda es dónde se hará ese alto el fuego. ¿Con qué fronteras? ¿Con las fronteras actuales? Lo cual beneficiaría a Rusia y a Siria, porque a pesar de que estos últimos días están perdiendo terreno, es mucho más lo que han ganado desde diciembre. ¿O conseguirá Turquía obligar a que se haga este alto el fuego respetando las fronteras anteriores a la ofensiva de diciembre, tal como se había acordado en un pacto anterior? Rusia tiene un problema aquí de escalada, es decir, Rusia no se puede permitir una escalada muy grande contra Turquía, porque si Siria y Turquía se siguen enfrentando, Rusia se tiene que meter en medio. Esto significaría que Rusia se enfrenta contra Turquía y al final, ¿qué ocurriría?
que si Rusia se enfrenta ahorita ante Turquía, está lanzando a Turquía de vuelta a los brazos de la Unión Europea, de vuelta a los brazos de Estados Unidos, de vuelta a los brazos de la OTAN. Y otra vez Rusia se quedaría sola. Luego Rusia tiene que jugar muy bien sus cartas para mantenerse amiga de Turquía a la vez que intenta beneficiar a su socio en Siria. Realmente un rompecabezas muy complicado. Y Turquía tampoco se puede permitir que esta situación se demore mucho porque está poniendo demasiados hombres sobre el terreno. Y si bien Rusia pone aviones, y hemos visto que en 5 años ha perdido 100 hombres, lo cual no es mucho en una guerra de estas características, Turquía ha perdido ya bastantes más y puede perder muchísimos más si sigue teniendo tropas combatiendo en el frente. Y poner muertos sobre la mesa, además de que es algo trágico, es algo que políticamente puede resultarle muy negativo. Así que también es de interés de Turquía llegar a un alto el fuego. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra este jueves. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Muchos de los misterios del universo siguen sin ser desvelados y por eso la NASA pide a los estudiantes que le echen una mano y busquen soluciones o que aporten ideas para sus nuevas misiones. El programa ha sido bautizado como Desafío de Innovación Académica de los Sistemas de Exploración y Hábitat en la Luna y Marte y ofrecerá premios entre $15.000 y $50.000 para los equipos universitarios que ayuden a desarrollar diferentes tecnologías. Las propuestas que podrán desarrollar los jóvenes pueden ser desde vehículos y robots hasta sistemas que favorezcan la habitabilidad de las futuras bases fuera de nuestro planeta. No hay tiempo para más, les dejamos como siempre con Tiempos Modernos. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.